Hola, yo otra vez. Voy on fire hoy. La pregunta es si mi opinión de los cómics modernos, si son buenos o malos. ¿Y por qué? Es, soy tan feo como tan franco. Mi opinión de los cómics modernos, si son buenos o malos, malos en un 99%. ¿Por qué son tan malos según yo? Pues esta es una respuesta bien fácil de dar, pero no tan fácil de entender. Y te voy a tratar de explicarte lo más rapidito posible. Porque yo pienso que son malos los cómics modernos, por lo menos la inmensa mayoría. Pues mira, tiene que ver mucho con la sociedad que nos ha tocado en estos últimos 20 años. La sociedad cada vez está más dividida. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los cómics? Pues mucho. Porque el escritor, buscando ese nicho, busca a ver a qué grupo puede complacer para que este grupo le compre cómics. Pero se le olvidó el gran detalle a estas compañías inmensas de cómics multimillonarias que el nicho de los cómics está creado desde 1920 en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay gente comprando cómics y ya hay unas ventas reguladas de cómics. Ya, por ejemplo, Marvel y DC te pueden decir el mínimo de lo que pueden vender en personajes, por ejemplo, como Batman, Superman y hasta Flash. ¿Por qué no incluye Wonder Woman en estos ejemplos que di de DC? Porque Wonder Woman nunca ha sido consistente en ventas en DC. Por eso es que ustedes ven que hay 1000 títulos de Superman, 1000 títulos de Batman y nunca hay más de un título de Wonder Woman. Excepto ahora por las razones que ustedes están viendo, que es buscar ese nicho para venderle cómics. Entonces, al tratar de buscar ese nicho, Dios bendiga las motoras, al tratar de buscar ese nicho, las compañías se están olvidando de que esos temas realmente al comprador de cómics de médula roja, de médula colorada, no le atrae. Les voy a dar un ejemplo, y es sin faltar el respeto a nadie, es una realidad que se puede constatar con los datos en venta. Por ejemplo, los X-Men. Cuando los X-Men fueron creados como una metáfora al racismo y a la división racial y de clases en los Estados Unidos en los años 60 y 70. ¿Qué pasa? Esto se ha convertido de ser el cómic que te hacía sentir a ti como un rebelde, como alguien que te entendía, eras un rebelde pero tenías alguien que te entendía, con personajes como Wolverine, como personajes como Gambit, con personajes como el mismo Cyclops, aunque no lo creas. Pues todo fanático de X-Men en esa época, incluyéndome, tenía un mutante en específico con el cual se identificaban. Entonces, si por ejemplo tú pensabas que eras un líder incomprendido, pues te identificabas con Cyclops y ibas a los cómics de Cyclops. En su momento fuiste a X-Factor, en su momento fuiste a Blue Team, después volviste a cómics como Uncanny y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que al cambiar todo esto que le han hecho ahora, pues ya esta gente no se identifica con estos héroes y la generación actual, pues identificarse con superhéroes como que no es la cosa de ellos porque estamos en un renacimiento social en el cual estamos tratando de romper este cascarón creado socialmente y estamos buscando nuestra identidad dentro de la realidad. O sea, no nos hace falta crear una realidad o conformarnos con una realidad en el mundo de los cómics. ¿A dónde va esto? Por ejemplo, gente que sabían lo que era una doble vida y se identificaban con la doble vida que llevaba Superman, pues compraban el cómic de Superman porque era lo más cercano a llevar una doble vida. ¿Y qué pasa? Que al escribir este cómic donde la doble vida ya no es necesaria con el personaje de Jonathan Kent, pues el personaje, el buyer de médula colorada de Superman como tal, hace como que too much, demasiado para mí, déjame darle para atrás, no voy a apoyar este producto. Y entonces al que le están apuntando, que es a este comprador de cómic moderno, que tiene esta nueva visión social, que es la que comparte John Kent en los cómics, Jonathan Kent, realmente no está comprando los cómics. Esto se refleja en una venta mediocre en los últimos 5 o 6 años específicamente en el mundo de los cómics, a tal nivel que usted ve en las noticias, los que siguen las noticias de negocio, que AT&T y Disney, que son las corporaciones matrices de Marvel y DC respectivamente, han tomado la determinación de que el aspecto de los cómics lo van a delegar a compañías secundarias. Por ejemplo, DC Comics va a ser delegada a Discovery. Si esto se concreta, significa que mucho proyecto va a ser cancelado, como lo estamos viendo ya con lo que pasó con Batgirl en HBO Max, lo que pasa con HBO Max y este tipo de cosas.
¿Por qué yo insisto tanto en este tipo de temas y por qué trato de tocarlo siempre en algunos de los videos? Por lo siguiente. Históricamente, ningún imperio es eterno. Ningún imperio es eterno. Eso incluye los negocios. Básicamente, durante más de 30 años, no puedo usar la palabra monopolio porque era más de una compañía, pero las ganancias del mundo de los cómics se dividía entre Marvel y DC. Aunque en los 90 entra Image Comics en medio, vendiéndose como una editorial independiente, que no lo es, trató de hacer mellas, pero nunca le hizo un hueco en las ventas a Marvel y a DC como para que estas dos se dieran ese primer lugar. En los últimos 4 o 5 años hemos visto un crecimiento enorme del número de compañías que están tratando de llegarle a Marvel y a DC publicando 25,000, 50,000 copias en un mes de varios issues nuevos, como por ejemplo lo son Boom, lo son IDW, lo son Bolt, AWA, y no me acuerdo las siglas, pero hay una compañía que se basa en California que es nueva y también está haciendo buenos cómics. Y ahí es que entramos nosotros, los independientes, los pequeños. ¿Por qué? Porque históricamente los imperios no son derrocados por un imperio más grande. No había imperio más grande que el romano y el imperio romano decayó, ¿no? Pues ¿qué pasa? Estos imperios se rompen de abajo hacia arriba. Porque entra la gente en el aspecto histórico de Roma. Me perdonan por favor los que son bien fanáticos de la historia, pero estoy tratando de ser lo más rápido y amplio posible en la explicación. A Roma lo desbarataron los pequeños grupos de bárbaros, ¿no? Y de figuras independientes dentro de la política. Eso fue lo que derrumbó el imperio romano. Y el imperio de Marvel y DC va a colapsar primero por las ventas mediocres de dejar de prestarle oído al que compra cómics de médula roja, o sea, el que sí compra los cómics. Y ahí es que entramos nosotros. Ahí es que nosotros venimos de abajo creando estos grupos pequeños de fanáticos en el cual gracias a las herramientas que tenemos del mundo digital podemos utilizarlas para que este cómic que estás haciendo tú, que estás viendo este video, coja más audiencia y por ende haga más ventas. Y al hacer más ventas puedas crecer. Y cuando crezcas puedes establecerte. Y al establecerte puedes contratar más personas para que hagas más cómics y así creas tu propia editorial. Esto viene de la repetición de la historia. Y voy a ser lo más breve posible en esto. Cuando usted va hacia atrás en el tiempo, usted investiga un poquito, usted se da cuenta, por ejemplo, que Marvel y DC están construidos bajo los cimientos rotos de mucha compañía pequeña. Mucha compañía pequeña. Para darte un ejemplo bien fácil de entender, y eres fanático de la lucha libre, lo vas a entender así. Cuando Vince McMahon cogió el poder de lo que se conocía como la WWF, él lo que hizo fue que cogió de todas las compañías pequeñas de Estados Unidos, fue personalmente a contratar sus mejores estrellas, les ofrecía mucho dinero, apareciera en Madison Square Garden, que para aquel tiempo era como que la meca de la lucha libre, y estas pequeñas compañías se quedaban sin estrellas, y como McMahon los compraba rápidamente, a esta gente no le daba tiempo de crear nuevas estrellas. Y de hecho, entró la línea de pensamiento de que ¿para qué voy a crear una nueva estrella si este tipo me la va a romper? Y así fue que McMahon destruyó todo el sistema de territorios de lucha libre y se convirtió en el magnate que es ahora. Pues DC y Marvel hicieron lo mismo. Fueron cada vez que veían a una persona con potencial, trataban de primero adquirir la idea, y si no la adquirían de forma legal, lo que hacían era que la copiaban con el dineral que tenían detrás de ellos y hacían un producto mucho más sólido, no mejor, mucho más sólido, hasta que esta compañía no podía con el aguante y tenía que baratarse y tenía que ceder los derechos. Así fue que se hicieron estas grandes compañías. Por eso es que yo insisto tanto en las cuestiones legales. Usted patentice su personaje, patentice su cómic, patentice su historia y empiece poco a poco bajito, ¿no? Venda sus cómics primero, haga su ciclo y crea su compañía. Estas explicaciones están en todos los videos y si estás bien aburrido o realmente quieres hacerlo, te recomiendo que los veas todos desde el primero, especialmente el playlist Cómo hago un cómic. Esto no lo hago porque me creo que sepa más que tú, porque no es así. Lo hago porque quiero compartir lo poco que sé contigo y en un futuro no muy lejano, cambiar todas estas cosas que tú ves aquí, menos Mega Man y Pokémon, por cosas de mi isla y Latinoamérica. Los llevo.